Muy buenas noches, Nicolás, los muchachos, muy buenas noches, los amables televidentes. Esta noche, otra entrega de esta TV Salud Sin Límites, en el día de hoy con un tema de salud física que nos corresponde. Pero yo no quiero empezar sin antes recordar no a la violencia contra la mujer. No hay razón existente en el mundo para que ningún hombre atente contra una mujer de ninguna manera, ni física, ni emocional, ni psicológicamente, ni de ninguna manera. Motorista, pasolero, por la derecha no se rebasa. La ley prohíbe rebasar por la derecha. La derecha es para que usted en un vehículo se estacione, para que se desmonte, para que se pare a desmontar un pasajero, pero por la derecha no se rebasa. Cuando usted es un vehículo pequeño y quepa por ahí, por la derecha no se rebasa, hágalo por la izquierda, como debe ser, como dice la ley. En el día de hoy vamos a hablar de un temita que es muy interesante, que nos llega también a diario a nosotros, y es sobre la presión arterial baja, lo que la gente llama hipotensión. Mire, existe la tensión arterial, que es la tensión que la sangre ejerce en los vasos sanguíneos. Y existe como enfermedad la hipertensión arterial. O sea, existe como enfermedad que la presión alta. Ahora, la hipotensión arterial no existe como entidad. No existe una enfermedad que se llama hipotensión arterial o presión arterial baja. Cuando la presión arterial se baja por alguna circunstancia. Pero hay que tener bien pendiente cuáles son los valores normales para que la gente entienda muchas veces que no son casos de tensión arterial baja. Porque desgraciadamente hasta muchos de nuestros médicos en formación y muchos de nuestros médicos están en la emergencia, llega cualquier tipo de paciente con una presión, por ejemplo una muchacha joven, delgada, con 90-60 de presión y dicen que la presión está bajita y eso no es baja, es una presión normal. Porque nosotros cuando hablamos de la presión arterial hablamos de dos tipos de presión. La presión arterial sistólica, que es la presión de arriba, la que ejerce cuando el corazón bombea un viaje de sangre y choca en los vasos allá arriba, esa es la presión sistólica. Y cuando el corazón se relaja, cuando la presión vuelve y regresa y choca con la válvula aórtica para no devolverse para el corazón y expande también las arterias, la presión diastólica. Entonces la presión sistólica es normal entre 90 y 140 milímetros de mercurio. Por tanto, cualquier paciente que tenga por encima de 90 la presión sistólica, no se habla de que el paciente tiene hipotensión arterial. Y la presión diastólica, la baja, la que yo digo que cuando el corazón se relaja, que la sangre se relaja, ¡pum!, y choca con todo, esa es la que da la presión diastólica. Esa presión es normal entre 60 y 89 milímetros de mercurio. Es decir, que una paciente que tenga 60, 90, 60 de presión no tiene presión arterial baja. Puede haberse bajado un poquito más de lo que acostumbra tener por alguna razón, múltiples razones. Un paciente que le dé un vértigo, hay mecanismos fisiológicos que desencadenan una autonomía y eso le puede causar que la presión se le baje un poco. Puede que esté deshidratado, puede que esté perdiendo sangre por algún sitio en el intestino o algún sitio, puede que haya recibido un trauma fuerte y en ese momento ese trauma hace una descarga vagal, como le llamamos, también una desautonomía, y el paciente puede hacer hasta la hipotimia, hasta perder el conocimiento y le baja un poco la presión. Pero la presión como tal, como entidad, hipotensión no existe, hipotensión arterial. Está baja la presión, hay que buscar una causa que generalmente la encontramos en otra historia que el paciente tiene. Siempre hay que buscar, cuando el paciente muchas veces tiene mucha diarrea, pierde mucha agua y mucho electrolito en la diarrea y eso tiende a bajar la presión. Si está tomando algún medicamento para la presión, a veces el medicamento es muy fuerte o los primeros días que lo use, el medicamento es un efecto muy rápido, muy importante, y le puede bajar un poco la presión. Pero siempre se llama que el paciente tiene la presión bajita cuando la presión tiene menos de 90-60. Y si a nosotros nos llega una mujer joven, menos de 30 años, menos de 40 años, delgada, y que llegue con la presión en 90-60, es una presión probablemente normal, porque no tiene mucho tejido adiposo, no tiene muchos factores de riesgo, no es fumadora, no ha tenido ningún problema y se mantiene con niveles tensionales que son normales, lo que la gente le llama bajos, pero que no son bajos, pero normales bajos. Y entonces el paciente se mantiene en ese rango. Es lo mismo que mucha gente dice, no, porque la presión mía es 12,8 y yo hoy tengo 11,7, está bajita. Eso no es bajita, eso es normal.
La presión es un rango, es una constante que se mantiene en un rango, por eso se llama constante fisiológica, pero es en un rango, no es que exactamente como un reloj que siempre está en un sitio, porque va a variar muchas veces de las actividades físicas que usted esté desarrollando. El estrés muchas veces altera la presión y muchas circunstancias adversas en el medio ambiente pueden alterar la presión arterial y alterarla un poco. Y muchas veces la gente, no, que a mí se me subió la presión muchísimo porque se me subió a 150. Bueno, pero un día a usted se le puede subir la presión a 150 porque le dieron un susto, porque usted se dio un golpe fuerte, por cualquier cosa, pero no. Lo importante es cuando eso se mantiene de manera sostenida, pero muchas veces sube de manera súbita. Usted se pone a hacer ejercicio y puede subir la presión a 160, 100, pero momentáneamente, mientras la frecuencia cardíaca está muy alta y el paciente está haciendo el ejercicio, pero inmediatamente vuelve a su reposo, a su condición normal, la presión vuelve a buscar los niveles. Es decir, que para nosotros hablar de, cuando hablamos de que yo tengo la presión bajita, que se lo dicen muy frecuente en las emergencias, a los pacientes, no necesariamente, porque usted tenga 10,6 no es una presión bajita, está dentro de los límites adecuados. Entonces hay que buscar las causas siempre que estén provocando que la presión se haya bajado un poco de lo normal, que la mayoría de las veces en condiciones normales no son problemas serios, son problemas simples, sencillos, como una virosis, como un cuadro de vértigo, etcétera, etcétera. El miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites. Te lleva un programa de salud social ya previo a las elecciones, que me va a tocar un tema social.